A ver, yo no sé si nos dé la memoria del teléfono para esto, pero vamos a tratar, ¿no? Entonces, bueno, voy a tratar de compactar un poco más lo de los aceites vegetales, ¿no? Que creo que sí quedó grabado, entonces tendría yo que hacer una edición. Para las ventosas, entonces vamos a necesitar esos materiales que vienen en nuestra diapositiva 3. Y después de eso, lo que tenemos, bueno, tenemos que tener un aceite esencial, si gustan tenerlo, ¿no? Para empezar a combinar la cuestión de la aromaterapia que vamos a ver más adelante. Y entonces vamos a tener una bandejita metálica, un sanitizante en atomizador. Hay sanitizantes que se pueden utilizar. ¿Por qué el sanitizante? Pues porque las personas a veces vienen con problemas tópicos, ¿no? Con hongos, con algunas bacterias, etcétera. Y es importante sanitizar el área. Y en este caso, en el momento actual en el que estamos con la tentativa del contagio COVID y todo esto, la loción sanitizante que nosotros, por ejemplo, realizamos es 30% alcohol del 70, 10% benzal para limpieza de instrumentos quirúrgicos, 10% de tintura de hierbas antivirales y el resto de agua en un atomizador que se va a colocar, ¿no? Ponemos a la persona boca abajo, utilizamos una toallita, esta toallita se mete en la parte del pantalón para evitar que pues la persona cuando se vaya después de su terapia pues quede totalmente saturada de aceite, ¿no? Respetar su ropa y todo esto. Se le avisa que va a sentir algo de frío, se le incorpora, bueno, se asperja toda el área de brazos y espalda. Y después de eso, nosotros vamos a calentar en nuestras manitas ese aceite y lo vamos a esparcir sobre la zona, ¿sí? En parte de los brazos y de la espalda, donde puede ser que corra nuestra ventosa. Después de eso, pues obviamente vamos a hacer algún masaje, ya sea una técnica muy suave o si no conocemos ninguna técnica, pues simplemente un masajito suave para relajar y posteriormente ya empezamos a hacer el uso de la aplicación de las ventosas. Nosotros al hacer la ventosa, cuando tenemos la pinza siempre debe de ir hacia arriba. Nuestro vaso es el que entra así y pasa a la espalda, entra así y pasa a la espalda. Esto lo voy a explicar para que en el momento en el que grabemos el fin de semana la cuestión práctica de todo esto, nos vayamos más con la práctica que con estos detalles que voy a ir explicando. La ventosa es normal que cuando empezamos a dominar la técnica, pues obviamente lo que nos suele ocurrir es que no tenemos la misma seguridad de pasar rápido y regresar, pasar rápido y regresar. Y eso es normal, pero poco a poco con la práctica vamos a ir avanzando bastante bien. Entonces cuando se pone, se pasa inmediatamente a la espalda. Esa rapidez, lo que suele ocurrir al inicio cuando iniciamos a dominar esta terapéutica, es que le dices más rápido y cuando lo haces más rápido, le da el vasazo a la persona. Entonces, bueno, es rápido, pero no quiere decir que vayamos a golpear a la persona, sino que debe ser un toque firme, pero no duro. Entonces, inmediatamente lo que hace la ventosa es elevar el tejido hacia arriba por el efecto de vacío, y entonces al momento de quitar, se utiliza mucho el dedo pulgar para empujar y suena, ¿no? Entonces pongo, quito, pongo, fuego, piel y quito. Otra vez, 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 ¿sí? Supongamos que esta es mi espalda, ¿sí?
En la gráfica del cuadernillo va a venir, por ejemplo, el paso 1, que es ya pasando al masaje de ventosas, vienen diferentes circulitos, algunos vienen grandes, algunos chicos, no tienen ninguna relevancia el tamaño, en realidad nada más fue como la herramienta de paint que se utilizó para hacer el marcado. Pero si yo estuviera de espalda, si esto fuera mi espalda, yo voy a colocar aquí, ¿no? Uno, despego, vuelvo a poner, pongo otro, despego, otro, más al centro, ¿sí? Cuando llega a la altura de la columna vertebral en mi espalda, pues obviamente no. Ahora sigue la otra hilerita, hasta la cadera, ¿sí? De un solo lado, después vamos a pasar al otro. Entonces en mi espalda es 1, 2, 3. 1, 2, 3, pongo, quito, pongo, quito, pongo, quito, pongo, quito, ¿sí? Termino de ese circuito que sería el primer paso del masaje de ventosas y voy a colocar una bien colocada, es decir, que succione lo suficiente, y voy a hacer un movimiento de zigzag. Nuevamente, si esto fuera mi espalda, la parte de atrás de mi espalda, entonces yo voy a colocar, por ejemplo, aquí, voy a jalar en zigzag hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro, hasta bajar, ¿sí? A la zona de la cadera. Termino y coloco del lado contrario y nuevamente hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro. Todos esos movimientos de zigzag nos van ayudando a romper la tensión muscular y nos van ayudando a que si hay contracturas musculares, que lo explicábamos burdamente, bueno, el ejemplo de las ligas, si tenemos un conjunto de ligas que están así y permito espacio entre ellas, estas ligas pueden volver a su estado normal, ¿sí? Nuestros tendones pueden funcionar de esta manera con las ventosas. Y otro, que sería el tercer paso de este masaje de ventosas, sería nuevamente colocar una ventosa en la parte alta y empezar a mover en espirales. 1, 2, 3, o sea, manteniendo la misma succión, va jalando todo el tejido, ¿sí? Hasta la cadera, saco y pongo del otro lado y nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, los que quepan dependiendo del tamaño de la persona. Habrá personas que tienen un torso muy largo, etcétera, entonces no es específicamente tantos movimientos, sino más bien que abarque todo, que esa tracción que genera la ventosa abarque todo nuestro sistema muscular de la espalda y nos ayude a activar la circulación, a eliminar exceso de tensiones, toxinas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en lo relativo a la cromación de ventosas? ¿Qué es lo que nos atañe aquí? El uso del color. Bueno, si nosotros durante el masaje y durante la terapia de ventosas identificamos que existen demasiada tensión, demasiado dolor, demasiada inflamación, obviamente vamos a ocupar los colores fríos. Y la forma en la que lo vamos a ocupar es, bueno, vamos a colocar una ventosa sobre el área que esté más adolorida, inclusive al momento de ver la espalda nosotros podemos ver bordes, por ejemplo, del lado derecho mucho más boludo, por decirlo así, mucho más contracturado, inflamado, etcétera, que del lado izquierdo. Entonces voy a colocar una ventosa firme, con buena succión en esa parte y una ventosa en otra área en la que nosotros identifiquemos que hay tensión, generalmente en los hombros, etcétera. Y entonces cuando ya estén ahí vamos a utilizar primero para desinflamar y todo esto vamos a utilizar colores fríos, verde y azul. Vamos a utilizar del menos frío al más frío y vamos a poner en este caso el color verde tonado, es decir, tonado es focalizada la luz, tonificado es todo un baño de luz en todo un área, es decir, toda la espalda en este caso. Entonces la tonación la vamos a hacer en 5 minutos de color verde y después de eso cambiamos a 2 minutos color azul para terminar con una tonificación, es decir, que dé en todo el área de la espalda el color amarillo. Después de esto, de hacer esta cuestión de la tonación y la tonificación, pues ya, más bien cuando pasas al color amarillo, pones una sabanita, le pones una sabanita color claro para que todavía permee, traspase
la luz y entonces pueda saturar. En el caso de las personas que, por ejemplo, tienen debilidad, fragilidad, que no tienen fuerza en la cintura, que tú estás trabajando, por ejemplo, rodillas que no tienen fuerza para levantarse, personas que tengan fractura, sobre todo que ya haya pasado el proceso de inflamación y que quieran recuperación y todo eso, a pesar de tener el yeso se puede dar cromoterapia. Y entonces para ese tipo de casos de fragilidad, debilidad, esguince, desgarres, etcétera, lo que vamos a hacer es utilizar los tonos cálidos, es decir, el naranja y el rojo, igual del menor al mayor, concentración de nanómetros. Y vamos entonces a ocupar, por ejemplo, poner la ventosa sobre el espacio que está lastimado. Obviamente si son esguinces, si son debilidad, la ventosa tiene menos tracción que la normal y entonces encima se le pone el color 5 minutos de color naranja y después 2 minutos de color rojo y finalmente toda el área de la espalda o donde se esté tratando y donde se haya trabajado con la ventosa, obviamente de color amarillo. ¿Sí? Ese sería el masaje de ventosas. Ahora hay en su cuadernillo, en la diapositiva número 7, tenemos protocolo de ventosa china. ¿Sí? Aquí viene una gráfica en la cual es toda la espalda y entonces nosotros vamos a encontrar un conjunto de flechitas y de movimientos, ¿sí? Vamos a empezar de adentro hacia afuera y entonces encontramos, por ejemplo, tenemos la columna vertebral y tenemos primero una flechita hacia arriba y otra flechita hacia arriba, o sea, es simétrico el masaje, ¿sí? Entonces vamos a partir de que primero vamos a aplicar las flechas hacia arriba que están al lado de la columna, ¿sí? Pongo mi mechero, aplico en la parte de abajo y jalo hacia arriba y saco, ¿sí? Pongo mi mechero, aplico en el otro lado de la columna, jalo hacia arriba y saco, ¿sí? Ahora vamos con el segundo movimiento. Pongo mi mechero, pongo en la parte de arriba de la columna, un poquito más afuera de la columna, jalo hacia abajo y saco. Y lo mismo, pongo el mechero, pongo en el lado de la columna, pongo al otro lado de la columna y bajo, ¿sí? Y saco. Viene un tercer movimiento. En mi tercer movimiento yo tengo los omóplatos, ¿sí? Voy a hacer este movimiento hacia arriba, meto de este lado de abajo del omóplato, subo y saco, ¿sí? Del otro lado, abajo del omóplato, subo y saco. Sigue el siguiente movimiento, que sería de arriba, de donde está mi cuello, lo más cercano a la columna, meto y saco. Aquí es donde se utilizarían las ventosas, que les decía que son pequeñas y que pueden ser sustituidas por los vasos tequileros, porque es un área muy chiquita. Entonces se cambia de vaso y se utiliza el vaso tequilero, se pone en el mechero, se aplica aquí en el cuello, en la parte de la nuca, cercano a la columna, y se hace como un movimiento ondulado hacia afuera y saco. Ahora del otro lado, ¿sí? Y saco. Después un poquito más afuera, meto y saco de este lado, meto y saco de este lado, ¿sí? Seguiría, ¿qué movimiento? Pues seguía ¿no? Del omóplato, todo junto hasta acá. Es casi un círculo, otro punto hasta acá. Y después tenemos un zigzag. Entonces, bueno, creo que de esta gráfica lo que sería muy bueno, aparte de la práctica ya viéndola y todo, es ponerle numeración. ¿Cuáles son primero? ¿Cuáles son después? Ahora, en la parte de abajo de nuestra gráfica, nosotros tenemos unos movimientos para los glúteos. Obviamente, por ejemplo, hasta aquí nosotros podemos hacer la terapéutica convencional con todo tipo de personas. Pero cuando pasamos a este punto de los glúteos, no con cualquier persona se presta para darlo, porque aquí tienes que descubrir totalmente el glúteo, entonces tienes que aplicar de aquí hacia acá, y después de aquí del centro del glúteo hacia acá, y lo mismo, al contrario, uno acá y otro hacia acá. Entonces, no con todo el mundo se presta, inclusive, bueno, es una cuestión
de experiencia personal desde toda la vida. Por ejemplo, desde que la maestra Nahui Massa daba terapéuticas, yo veía que ella lidiaba mucho con personas indeseables, ¿no? Entonces hay personas que no les puedes hacer como ciertos protocolos porque no entienden realmente lo que es la terapéutica, y va de por medio como tu integridad, tu seguridad, tu tranquilidad, el que te sientas cómodo, ¿no? Entonces no es tan necesario que se haga todos estos pasos. Con que tú hagas todos estos pasos hasta aquí, nada más necesita que repliegues un poco más el pantalón o la falda, dependiendo de quién estás tratando, para no ser invasivos, ¿no? Ni invadir su espacio, ni permitir que algunas personas que no tienen mucho criterio invadan el tuyo pretendiendo otras cosas. Entonces, bueno, se aplican eso y esas son las consideraciones. Después de eso, este es otro tipo de masaje con ventosas, pero es un protocolo chino. Después de eso se hace exactamente lo mismo. Como tú ya identificaste en ese trayecto, ¿cómo se identifica? Pues porque pones la ventosa y cuando va pasando la ventosa en ciertos lugares, bueno, una cosa es que, por ejemplo, le esté colocando la ventosa a una persona muy delgada, y que cuando pase por ciertos filos, como por ejemplo el omóplato, truene, ¿no? Porque brinca y porque no hay mucha carnita. Pero hay personas que son otros espacios y truenan los tendones. Eso quiere decir que hay una contractura. Entonces, en una contractura tú elegirías los colores fríos para desinflamar, descontracturar, ¿no? Entonces lo mismo, colocas las ventosas así estáticas, en los espacios en los que tú sabes, por lo que ya recorriste, que hay una contractura muscular, ¿sí? Y entonces así es como vamos a hacerlo. Las mismas indicaciones de al finalizar hacer la cromoventosa son las mismas indicaciones, lo único que cambia es el protocolo de aplicación de la ventosa, los ritmos, las direcciones, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, aplicación de cromoterapia a la terapia con ventosas, ya bien especificado, la tonación al final, importante considerar y repasar. Tonación es cuando aplicas la luz en un punto específico, y tonificación es cuando tú saturas todo un espacio o todo un cuerpo de una iluminación en específico. Siempre vamos a utilizar el amarillo porque el amarillo equilibra, ¿sí? Bueno, entonces quedamos en esto. Terminamos el tema de lo de las ventosas y obviamente lo que queda es que vean toda la terapéutica y la práctica. Les decía en los cachitos anteriores de video que no se pudieron seguir, que es importante que ustedes puedan visualizar la práctica del taller que compartimos, que dimos en el Instituto Sapin el año pasado, y que vean para tener más o menos una idea de cómo se coloca la ventosa. Pero obviamente vamos a hacer una sesión presencial, ya estamos esperando que sea el fin de semana, y estamos buscando que la sesión sea, por ejemplo, aquí, ¿no? Tal vez pueda ser una en Valle, una aquí, no sé, vamos poniéndonos de acuerdo para que les quede como más claro la terapéutica, cómo se aplica, y vamos a ir explicando los pasos. Pero sí es importante que vean el anterior material, esta clase, que repasen las bibliografías que les hemos compartido, que nos digan qué les han parecido, etcétera, para poder ir avanzando en el mismo carril, ¿no? Vamos a pasar a las primeras nociones de aromaterapia para ver cómo se hermana y cómo se entrelaza todo esto. Bueno, en primera, la aromaterapia, finalmente, bueno, nosotros, por ejemplo, estamos muy acostumbrados a los aromas y, por ejemplo, a los ambientadores de espacios, al Glade, al Airwick, a diferentes presentaciones que en general son olores sintéticos. Esos son esencias, ¿sí? O fragancias. En realidad la aromaterapia surge del perfeccionamiento que se va teniendo en diferentes culturas y pueblos a través de la historia del conocimiento de la herbolaria.
A través de la clasificación de las plantas y las propiedades medicinales que éstas tienen y la forma en la que se pueden extraer esos beneficios medicinales, se va obteniendo diferentes técnicas a través de las cuales se puede ir separando. Por ejemplo, en la herbolaria aprendemos cómo se utilizan las raíces, los tallos, las frutas, las pulpas, las semillas, etcétera, ¿sí? Y de ahí se va clasificando cuáles tienen propiedades terapéuticas, las propiedades terapéuticas diferenciadas, es decir, hay plantas que tienen una propiedad terapéutica en la raíz que en las hojas o en los frutos, y lo mismo ocurre en la cuestión de la extracción de sus aceites esenciales. Todas las plantas en mayor o menor proporción tienen aceites esenciales. Cuando nosotros, por ejemplo, queremos pelar algún cítrico, llámese toronja, tangerina, sidra, limón, mandarina, lima, la sidra, todos son cítricos y tienen una cualidad, desde las mismas hojas hasta el mismo fruto, tienen un compuesto oleoso muy concentrado. No es lo mismo, por ejemplo, la cantidad de aceite que concentra la flor de la lavanda. Sin embargo, sabemos que existen aceites esenciales de limón, de mandarina, de toronja y de lavanda. Entonces, para cada uno, cada especie de plantas o vegetales o frutos va a tener una concentración diferente de aceites esenciales, pero todos poseen aceites esenciales. Nosotros, regresando un poco al tema de los aceites vegetales, recordamos que en los aceites vegetales pues podemos encontrar aceite de almendras, que se extrae a través del prensado de las semillas de la almendra para sacar el aceite esencial que tiene. Hay aceite de aguacate que se obtiene de la pulpa del aguacate. Hay aceite de mamey o de hueso de mamey que se extrae igual. O sea, hay una diferencia entre el aceite de mamey que se extrae de la pulpa y el aceite de hueso de mamey, que es otro tipo de concentración. Bueno, existen diferentes técnicas. Dentro de las principales está la técnica de calor, que a través de utilizar el calor puedes extraer un aceite. Un ejemplo de lo anterior es, si nosotros tomamos, por ejemplo, 1 kilo de aguacate, lo pelamos totalmente y como si fuéramos a hacer un guacamole, lo ponemos sobre toda la pulpa, toda la fruta, pues la ponemos sobre un sartén, preferentemente de teflón, o con teflón, lo ponemos y lo machacamos como si fuéramos a hacer un guacamole, y lo ponemos a la lumbre, movemos y movemos y movemos y movemos, va a llegar un punto en el que se va a deshidratar y se queda como una textura de mazapán. Cuando se ve una textura de mazapán, empezamos a ver un poco de grasa. Ese es el punto, o sea que el aguacate pierde porque hay un proceso de oxidación obviamente por el calor, se ve como cafecito. Entonces, en ese punto nosotros lo podemos poner en por ejemplo, en un filtro para café y dejamos enfriar un poquito para poderlo presionar, lo presionamos y así podemos sacar aceite de aguacate. Pero no es lo mismo el aceite de aguacate que el aceite esencial de aguacate. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues que un aceite esencial, es como, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la alimentación, ¿no? Nosotros hablamos de que consumir vegetales verde fuerte como las espinacas, las acelgas, el apio, etcétera, tiene grandes beneficios para nuestra nutrición. Nos aporta hierro, nos aporta minerales, etcétera. Pero hay una cosa que nos aporta y que solamente todo lo demás lo podemos hacer, no sé, en tortitas de espinacas o en sopa de pasta con espinacas, o consumirlo de diferentes formas al calor o al vapor. Pero hay una sustancia que no sobrevive al calor y que solamente si la queremos obtener, solamente hay una sopa, que es consumirla cruda, que es la vitamina K, que ayuda a los procesos de coagulación y que es bien importante en las personas que tienen hemorragias nasales, que no tienen buena coagulación, etcétera.
o hemorragias de diferentes tipos, ¿no? Entonces, en este tipo de casos, si nosotros queremos obtener la vitamina K, lo tenemos que hacer consumiendo la verdura fresca. Algo similar ocurre con los aceites. No es lo mismo un aceite vegetal que puedes obtener a través de poner en un proceso de calor alguna especie, llámese almendra, aguacate, mamey, no sé, el árbol de té, etcétera, que obtienes aceites vegetales, a obtener aceites esenciales, ¿sí? El aceite esencial generalmente por las propiedades terapéuticas que nosotros queremos adquirir del mismo, solamente se pueden extraer, 1, en prensado en frío y 2, en técnica de arrastre. ¿Qué es técnica de arrastre? Bueno, pues por ejemplo, en prensado en frío nosotros podemos hacer el olivo, porque tiene las mismas cualidades que les decía yo de los cítricos o los cítricos. Tienen una concentración mayor de aceites que permite que si tú lo metes a prensadoras después de eliminar ciertas pulpas, vas a obtener el aceite esencial más puro, concentrado de manera fácil. Pero hay otras plantas que no se puede de manera fácil, como por ejemplo el hinojo, la lavanda, la canela. Es muy difícil obtener. Por ejemplo, tú agarras una canela, la exprimes, no la vas a obtener. Entonces se hacen un conjunto de matraces, etcétera. Pones la cantidad de la planta que vas a hacer y a través de técnica de arrastre, que es un proceso de vaporización, pasa el vapor y va destilando el aceite y lo va llevando a otra parte para concentrarlo. Tú obtienes un aceite esencial puro, ¿sí? Puedes obtener un aceite, por ejemplo, en la cuestión del prensado en frío, y citando el caso del ajonjolí. El ajonjolí, por ejemplo, hay pintores que utilizan, o artistas plásticos que utilizan el aceite de ajonjolí para ciertas técnicas, pero el aceite de ajonjolí que ellos utilizan no puede ser un aceite de uso interno para el ser humano, porque necesita otros procesos de destilación. También hay procesos de destilación al obtener aceites esenciales. Entonces, todo este perfeccionamiento de técnicas, etcétera, nos ha enseñado algo, que es la cuestión de los aromas y la relación que tienen los aromas con nuestro cuerpo. Entonces, cuando hablamos de aromaterapia, estamos hablando de un campo grande en el cual se subdividen varios campos. Uno de ellos, pues, es la obtención de esencias o fragancias. La esencia o la fragancia tú la puedes obtener tal vez, no sé, de un aceite esencial, combinarlo en si tú tienes un aceite esencial que es lo más puro de la planta, lo puedes poner en un atomizador de 1 litro, 2 gotas de aceite esencial, y eso te va a ayudar para asperjar, por ejemplo, en el momento en el que estés haciendo la terapéutica de la persona. O sea, va a entrar a un espacio, un spa, una sala, para recibir alguna terapia, sea física, sea psicológica, sea emocional, sea reiki, lo que tú quieras, y tú puedes utilizar un aspersor cargado de aceite esencial porque estás utilizando la fragancia. Sí, y ahorita vamos a hablar de qué sirve utilizar la fragancia, pero es muy diferente, por ejemplo, cuando tú pones un humidificador, que no es lo mismo un vaporizador, porque si tú vas a trabajar con una esencia, da igual si utilizas vaporizador o humidificador, porque la fragancia no es el aceite esencial. Cuando tú trabajas aceites esenciales y lo vas a poner en un humidificador, sí tiene importancia, porque el vaporizador sí utiliza calor. En el caso del vaporizador, quemaría la parte de la sustancia activa medicinal, pero por eso tienes que utilizar, si ustedes ven los humidificadores de doTERRA o de cualquier otra marca de aceites esenciales, ustedes pueden pasar la mano por encima de donde sale el vaporcito, o lo que nosotros consideramos vaporcito, y entonces es frío totalmente, porque tienen un mecanismo de acción a través del cual se conserva la temperatura fría, y entonces va a
conservar las propiedades medicinales de la esencia, del aceite esencial. Y entonces no es lo mismo pasar simplemente la aspersión, que es un tipo de aromaterapia olfativa, a utilizar un humidificador en el cual pones tú aceites esenciales y huele, sí, aromatiza, es una terapia olfativa, pero finalmente cuando llega a la piel de las personas, también es una terapia tópica, porque queda en la piel, es absorbida por eso, y los compuestos medicinales van a ayudar a mejorar muchas funciones, función circulatoria, problemas de nuestra piel, hongos, bacterias, etcétera, ¿sí? Inclusive si utilizamos, por ejemplo, aceites esenciales grado terapéutico como el incienso, ayuda, aunque no lo estés aplicando directamente, aparentemente y en una concentración mayor, ayuda a personas que tengan problemas de trombosis, es decir, formación de trombos en el torrente sanguíneo, y entonces eso va a ayudar muchísimo a mejorar la salud en general, ¿no? Pero así como la aromaterapia, bueno, hay aromaterapia olfativa que puede obtenerse a través de esencias o fragancias. Una fragancia generalmente es la simulación artificial, sintética, de algún aroma esencial de alguna sustancia natural. Una esencia puede ser eso, o sea, también pueden ser sintéticas o no sintéticas, pero nada más tienen una limitante olfativa. Otra de las variantes de la aromaterapia es el uso de aceites esenciales. Hay aceites esenciales que se pueden utilizar tópicamente y que son absorbidos olfativamente, que podemos utilizar, por ejemplo, en cremas, en aceites para masaje, en aspersores como los que les decía para el inicio de la terapia del masaje, etcétera, pero que no pueden ser nunca ingeridos. Inclusive, por ejemplo, en los productos de doTERRA, que son es una de las compañías que realmente sí garantiza que haya posibilidad de que sus aceites esenciales puedan ser consumidos por el cuidado que tienen en los procesos de extracción y de destilación. Hay aceites esenciales que no se consumen porque no son plantas que sean de uso interno. Entonces hay aromaterapia de tipo tópico, que puede ser a través de diferentes vehículos, a través de pomada, a través de crema, a través de geles, a través de aspersores, de colonias, de aguas tónicas, etcétera. Y hay otro tipo de aromaterapia que es a través de vía tópica y a través de vía interna. Cuando nosotros tomamos un aceite esencial, por ejemplo, el caso de la melaleuca, que es el árbol de té, de la menta, del romero, del limón, del limoncillo, etcétera, obviamente cuando nosotros lo consumimos va a tener 3 vías de absorción. Son más vías. Una es la cuestión olfativa. Cuando nosotros recordemos, tenemos una conexión, recordemos el especialista el otorrinolaringólogo, ¿no? O sea, se encarga de toda la conexión que existe entre boca, nariz, oídos. Todo esto es un aparato. Cuando nosotros consumimos un vaso con una sola gota de aceite esencial de cualquier tipo que sea de uso interno, nosotros estamos despertando, sí, estamos consumiéndolo y tiene un primer contacto con donde empieza nuestro sistema reproductivo, nuestro sistema digestivo, que es la boca, ¿sí? Pero va a tener una conexión hacia el olfato y después va a pasar hacia nuestro tubo digestivo. Entonces, es beneficioso para nuestros dientes, es beneficioso para la composición de la lengua, que ya hablamos acerca de una terapéutica que se llama glosognosis. Entonces, es un microsistema igual que la oreja, que conecta con diferentes partes de nuestro organismo. Va a llegar a nuestro tubo digestivo y va a hacer toda una función de absorción y distribución en todo nuestro organismo, y entonces es totalmente terapéutico. Pero solamente hablando de lo olfativo, al momento de que nosotros introducimos algo en nuestra boca, se conecta hacia nuestro sistema respiratorio. Y el principio de la aromaterapia no es nada más si nosotros asociamos ciertos olores con algo bonito o algo feo. Sí tiene mucho que ver. Por ejemplo, hay personas
que el olor de los nardos es sumamente aromático, es muy sutil, es muy rico, pero hay personas que les causa o dolor de cabeza o les causa depresión, cuando en, digamos, los términos generales de la aromaterapia, este tipo de fragancias como el nardo, como el níspero, como el jazmín, como las gardenias, como las flores de cítricos, etcétera, son antidepresivos, pero hay personas que les genera todo lo contrario, les genera ansiedad, depresión, etcétera, porque también la cuestión olfativa está conectada con la parte de nuestro cerebro de la memoria, y general y culturalmente los nardos son utilizados para los cortejos fúnebres, ¿no? Para los ritos fúnebres. Entonces, una persona, independientemente de las características olfativas bioquímicas que genera en el interior una sustancia activa, tienen una asociación cultural, tienen una construcción cultural en torno a un aroma. Entonces, aunque nosotros encontremos una carta de aromaterapia, nosotros también tenemos que considerar la vivencia a través de la cual la persona entró en contacto con ese aroma o tal o cual aroma. Es sumamente importante considerar eso. Regresamos, ¿no? Cuando nosotros percibimos un aroma, hay una primera conexión, que es el hecho de que empieza a llegar primero a glándula hipófisis, de ahí a la pituitaria, pineal, tiroides, paratiroides, lo que ya hemos explicado del sistema de cascada. Por tanto, la aromaterapia va a generar una correlación bioquímica, un efecto bioquímico en el organismo y una activación de todas las glándulas que van a empezar a alinearse para poder a funcionar mejor y producir la bioquímica y las hormonas que están encargadas de producir. Por tanto, si hablamos, por ejemplo, de las personas que están en menopausia, obviamente la aromaterapia les va a servir también para regular procesos de la menopausia. No porque una persona con menopausia, entre muchas cosas que puede presentar, es la tensión, la ansiedad, etcétera, y que haya olores bonitos que le hagan sentir mejor, sino porque orgánica y bioquímicamente va a propiciar una bioquímica sumamente diferente, ¿no? Otra de las cuestiones es que también al conectar hacia acá arriba, conecta directamente con la médula espinal, con nuestro sistema nervioso central, baja hacia la columna y hacia las diferentes conexiones y por tanto hacia nuestro sistema nervioso periférico, que está conectado con todos y cada uno de los milímetros de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, y por tanto podemos entender por qué algunos cuestiones del uso de aromaterapia nos pueden generar o mayor excitación de nuestro sistema nervioso o relajación del mismo o procesos de sedación. Es decir, la aromaterapia también nos puede servir para ayudar a personas que tienen padecimientos de dolores muy agudos, como por ejemplo personas que tienen Parkinson. Por la misma tensión se genera un dolor muy fuerte, personas con cáncer, personas que tienen tumores, etcétera, etcétera. Y entonces la aromaterapia no es nada más que lo relaje porque sí, sino porque genera una bioquímica diferente y una conexión del sistema nervioso central hacia el periférico, y porque ciertos aromas tienen capacidad analgésica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener con eso? Y entonces nosotros tenemos, por ejemplo, mucho el bombardeo mediático de que hay olores muy, muy propagados que para excitar a la pareja, ¿no? Entonces, entre esos olores está el chocolate, está la canela, etcétera, que si nosotros nos vamos a la cuestión de la herbolaria, de por sí son plantas que activan la circulación, etcétera, pero que tienen una concentración de cumarinas que los hace particularmente excitables del sistema nervioso. Entonces, dependiendo de la concentración de las cumarinas, que es lo que le da la capacidad olfativa a las plantas, es la acción sobre nuestro sistema nervioso que va a tener. Hay plantas que tienen cumarinas muy armónicas y entonces se recomiendan ese tipo de aceites esenciales, ese tipo de aromaterapia para tener una reacción de tranquilidad o de relajación en el sistema nervioso.
que nos van a ayudar en problemas de ansiedad, depresión, insomnio, etcétera. Y habrá unas que tienen una concentración de cumarinas mayor que las hacen más picantes y que van a excitar el sistema nervioso, pero hay puntos medios. Por ejemplo, si yo voy estrictamente al uso de los aceites esenciales para relajar, entonces yo mandaría, por ejemplo, para dormir el hinojo, pero para el hinojo. Después para relajarte pero mantenerte despiertito, pues entonces la lavanda. Pero si voy a utilizar si necesito un nivel de concentración fuerte, pues entonces voy a utilizar la menta, ¿no? La menta y la lavanda tal vez combinadas. Pero si yo quiero conectar con la excitación del sistema reproductivo, bueno, la generación de mayor líbido, entonces puedo utilizar la vainilla y la canela. Y si yo quiero estar más activo porque necesito un plus de energía, entonces voy a utilizar clavo. Entonces es una concentración y una diversidad de cómo van a funcionar estos aromas sobre nuestro sistema nervioso central, y de ahí hay una serie de conexiones y acciones y reacciones en nuestro sistema nervioso periférico. ¿Sí? Estas son las primeras nociones de la aromaterapia. ¿Cómo se vincula esto a la cuestión de utilizarlo en conjunto con los colores y aplicados, por ejemplo, al equilibrio energético? Nosotros vimos que nosotros tenemos 7 glándulas principales que corren de arriba hacia abajo y que diferentes construcciones culturales, filosóficas, rituales, etcétera, nos hablan de centros energéticos que en el caso del hinduismo le llaman las chakras, que son las ruedas, ¿no? Que es una representación de la energía que generan estos planos físicos en un plano energético, y que cada uno de esos chakras tienen un color específico. Tenemos primero al chakra Muladhara con el color rojo, ¿no? Que es en la parte de entre ano y genitales. Tenemos después, está el Muladhara, que es el rojo. Tenemos el Svadhisthana, que es en el hueso sacro, a la altura del hueso sacro, que es el color naranja. Después le sigue el Manipura, que es el color amarillo, que se encuentra en la parte de la boca del estómago. Le sigue el chakra que está en el corazón con el color verde en la parte de la glándula timo. Seguimos con la que corresponde a la glándula tiroides, que se llama bicuda y que es el color azul. Seguimos con la glándula pineal, que es el tercer ojo, o ajna, con el color el índigo, el añil, y posteriormente tenemos el conjunto de hipófisis pituitaria, que es en la coronilla, que le llaman Sahasrara, con el color blanco o violeta, ¿sí? Entonces esto es una conexión entre colores. ¿Cómo vinculamos ahora los aromas? Bueno, cada uno de ellos en la gráfica número 8 va a tener una correspondencia con un conjunto de aromas que ustedes pueden utilizar muy bien. Si ustedes, por ejemplo, recuerdan de la primer práctica y ven que hay una obstrucción en tal o cual, ustedes pueden ir trabajando por sesión cada uno de esos chakras y utilizar una gotita de una esencia de esas, una o dos esencias de esas. No es necesario que haya una saturación de todas ellas para trabajar específicamente, y entonces obtienes de la aromaterapia y de la aplicación tópica aplicado con cuarzo y aplicado con cromoterapia un efecto muy positivo para poder reactivar esos centros energéticos. Esta sería una siguiente sugerencia de práctica, ¿no? Y obviamente pasamos a una cuestión que se llama la gemoterapia, ¿no? Bueno, hasta aquí se hace un corte en la cuestión de la aromaterapia aplicada y combinada con la cromoterapia. Con estas dos pequeñas gráficas, ustedes pueden hacer una combinación infinita de cosas, porque pueden, por ejemplo, hacer combinaciones, y más con lo que vamos a ver de la gemoterapia, pueden hacer combinaciones de trabajos entre piedra, aroma y color, piedra, aroma, color y punto energético, y así pueden ir ideando una y otro protocolos de atención
para aplicar estas terapéuticas combinadas. Entonces, al tener esto, ustedes ya saben qué es lo que están trabajando. Incluso pueden ir generando, no sé, o sea, si por ejemplo ustedes quieren ir trabajando terapia de color aplicado a sus espacios, pueden sintonizar muy bien. Si dicen, bueno, yo lo que quiero trabajar es el aspecto de la paz, de la serenidad, etcétera, entonces voy a iluminar mi cuarto, no específicamente que utilices un color de foco verde, sino que lo que predomine sea el blanco y el verde, para que pueda haber una saturación de eso, y la luz puede ser natural, ¿no? Pero también voy a irme a mi tabla de correspondencias y entonces voy a decir, bueno, ¿qué aromas le quedarían para que yo pueda estar percibiendo? Y entonces me voy a ir a mi tabla que me dice que el color verde corresponde al centro de Anahata, y el centro de Anahata se corresponde, por ejemplo, con los aceites para el balance, que es la bergamota, el ciprés, el enamorarte, el geranio, el jazmín, la lavanda, el limón, la mandarina, la melisa, la flor de azahar, la naranja, la rosa de maíz, los sándalos y el lian. Si nosotros leemos toda esta lista, vemos que son aromas que son entre suaves y excitantes, son olores un poco penetrantes que van a generar en nuestro estado de ánimo una situación de relajación, pero cierto punto de excitación, es decir, estar vivos, estar balanceados, estar entre la tranquilidad y la excitabilidad, en un punto de alegría, de luz, de suficiente energía, no energía desbordada, no energía minimizada, sino un punto neutro que nos va a ayudar a balancear todo, a llenar de paz, de estabilidad, de energía, todo absolutamente. Y así podemos ir analizando, por ejemplo, qué tipo de emociones nos generan ciertos espacios, los espacios laborales, entrar a ciertos lugares en donde predominan ciertos aromas, o en nuestra propia casa estudiar qué tipo de colores estamos utilizando, qué tipo de colores utilizamos en nuestro cotidiano vestimenta, qué es lo que predomina en lo que nosotros estamos viviendo, y por qué yo me siento tan emocionalmente bajo o alto, excitable o colérico, o en mil emociones que podamos estar proyectando, y a través de ello podemos ir cambiando intencionadamente nuestro estado de ánimo, ¿no? Vamos a pasar a un punto muy brevemente sobre la gemoterapia, que es otra de las cuestiones de cómo vamos a utilizar los cristales o los cuarzos a través de su misma potencialidad como cuarzos, como concentración electromagnética, como entes vivos, como concentración mineral que genera campos electromagnéticos dinámicos, pero también cómo los combinamos con la cuestión de la teoría de la cromoterapia, ¿va? Entonces, bueno, tenemos primero, para iniciar este tema, una gráfica que se llama cromación con luz contenida en gemas. Aquí viene una sugerencia, no quiere decir que las piedras que estén ahí sean las únicas que podamos utilizar si queremos utilizar su color para la cromación terapéutica. Son algunas gemas. Pero si ustedes encuentran más cantidad de gemas que tengan estos colores, es igual que las utilicen o no. Tenemos, por ejemplo, en el rojo el rubí, o en el de la corona, en la glándula pineal tenemos el diamante. Es obvio que no vamos a limitarnos y decir, no tengo para conseguir un diamante, pero sí un cuarzo blanco o cualquier otra clasificación de gema que sea transparente. ¿Me explico? Entonces, esta es una sugerencia, pero no es la totalidad de lo que podemos utilizar, ¿no? ¿Qué es la gemoterapia? Bueno, técnicamente hablando, lo que pasa es que las personas, cuando hablamos de cuarzos, nos referimos y pensamos que un cuarzo es una formación como esto. Este es uno violeta, pero bueno, generalmente pensamos en un cuarzo transparente, ¿no? Entonces, la gemoterapia es, una gema es una piedra mineral con diferentes características o cualidades minerales, ¿no? Algunas van a concentrar, todas comparten una característica que es la concentración de sílice o dióxido de silicio, ¿sí? Pero tienen diferentes concentraciones en diferentes proporciones de otro tipo de metales. Esto les da la cromación, la coloración a las gemas, ¿sí?
La gemoterapia es el uso de cristales o minerales que concentran nutrientes y tienen cargas electromagnéticas que ayuden a establecer o restablecer el flujo de energía en el cuerpo, logrando un equilibrio físico, mental y emocional, ¿sí? En un cristal hay una cita de Testa que dice: en un cristal tenemos pruebas de la existencia de un principio de la vida formativa, y aun cuando no podemos entender la vida de un cristal, no obstante es un ser vivo. ¿Qué queremos decir con esto? Que una piedra, nosotros decimos que una piedra no piensa, no siente, no existe, no se mueve, pero en realidad la conformación de un cuarzo tiene una característica electromagnética tan vital que inclusive se utiliza en la ciencia actual. Se están generando diferentes tecnologías porque pueden utilizar el cuarzo como un conductor de fármacos en enfermedades como Parkinson, Alzheimer, afectaciones neurológicas severas, problemas de cáncer, etcétera, en lo que llamamos la nanofarmacología o la nanomedicina, es decir, partículas sumamente pequeñas que utilicen esta sustancia activa, o sea, es tan activa, tan viva el cuarzo, que puede ser un transportador ideal de esa información o de esos fármacos hacia el resto del organismo. Lo utiliza la industria aeronáutica, lo utilizan en los relojes más finos y más activos y altos tecnológicamente. Lo utilizan en el uso de la electrónica en diferentes ramas por la cualidad que tiene de ser un sujeto activo. Si yo dejo este cuarzo en algún lugar, está inerte. La estructura de los minerales está inerte, por tanto los iones están quietecitos. Al momento de que yo agarro este cuarzo y lo aprieto, estoy haciendo que un punto invisible de energía atraviese de aquí y de acá, y los iones empiecen a hacer ondas electromagnéticas que cuando yo las pongo cerca de un cuerpo van a activar el propio electromagnetismo de esto. El electromagnetismo del cuarzo está equilibrado. Si yo estoy desequilibrada, si tengo más yin que yang, si tengo más cantidad de una energía positiva que negativa, esa conexión electromagnética va a hacer que se compagine y que como copia, porque nosotros somos una construcción mineral importante y tenemos una información de agua que es la vital para absorber esta información, copie ese equilibrio entre energía positiva y negativa. Eso es lo grandioso de utilizar un cuarzo o cualquier tipo de gema. ¿Por qué decimos gema y cuarzo como si fuera lo mismo? Pues porque obviamente los cuarzos, dependiendo de la composición, de la saturación de un metal u otro, van a diversificarse en variedades como la amatista, como el citrino o como las ágatas. Entonces nosotros conocemos una variedad de piedritas grandes, chicas, unas que son cafés, unas que le dicen ojo de gato, unas que les dicen no sé qué, que son verdes, que son azules, que son violetas, que son rojizas o color palo de rosa, etcétera, porque son cuarzos de diferentes tipos por la concentración de diferentes minerales. Entender esto y estudiar por qué un cuarzo tiene un color y por qué un cuarzo tiene otro nos puede ayudar a completar la terapéutica cuando vamos a trabajar ciertas cualidades o cuestiones de salud en una persona. Pero en términos generales y hablando específicamente de la cromoterapia, la composición base de todos estos cuarzos, de todas estas gemas, llámense amatista, citrino, cuarzo, cuarzo rosa, cuarzo violeta, cuarzo transparente, cuarzo ahumado, ojo de tigre, lo que sea, es la predominancia del dióxido de silicio. Y el dióxido del silicio es uno de los elementos más importantes y más presentes en la Tierra. Es una composición de una parte de silicio por 2 partes de oxígeno y tiene las propiedades de tener alto dinamismo eléctrico, que hace lo que ya expliqué, hace que nuestro cuerpo se sintonice y que se pueda reequilibrar su energía. Es un conductor de la energía electromagnética
y ayuda a la desinflamación y a la analgesia. Cuando nosotros ponemos, por el simple hecho de yo cargar esto y que de repente esté en contacto con mi piel, me está generando un equilibrio electromagnético. Por el simple hecho de yo ponerme esta piedra en una zona en la que hay inflamación, dolor, etcétera, va a generar desinflamación y analgesia. Mucho más cuando ustedes compactan, bueno, si todas las plantas, digo, todos los minerales, todas las gemas, tienes en ese principio de desinflamación y analgesia, entonces aquí lo único que tenemos que hacer es combinar la cuestión de la analgesia que de por sí genera y el equilibrio que genera o que propicia con la cuestión del uso de la cromoterapia. ¿Qué es lo que desinflama? Verde, azul, amarillo. ¿Qué es lo que carga de energía? Naranja, rojo, amarillo, ¿sí? Entonces, así va, siguiendo esa misma lógica, yo simplemente voy a ocupar eso. Si yo no tuviera ningún cuarzo de ningún color, lo que sí tengo que tener es un cuarzo transparente, porque el cuarzo transparente tiene energía positiva y negativa, pero la cuestión es que un cuarzo transparente me va a permitir utilizar la cromación de la luz para aplicar en diferentes puntos. Así, no es necesario que si yo voy a dar una atención a domicilio, cargue mis 8 piedrotas y vaya todavía con las ventosas y todavía con los focos y todavía con las lámparas y todo, ¿sí? Con que cargue un cuarzo maestro. ¿Qué es un cuarzo maestro? Bueno, pues es un cuarzo que tiene una composición en una punta, o más difícil encontrarlo, de 2 puntas. Es un cuarzo transparente que yo voy a poder ocupar aquí, acá, acá, y entonces voy a cromar en diferentes colores. Un cuarzo transparente lo voy a poner en la zona de genitales, lo voy a cromar con mi foco que ya tiene diversas modalidades, con mi lamparita, con mis celofanes, y lo voy a cromar en rojo. Voy a ponerlo en la parte del sacro, en la parte de abajo del ombligo, y lo voy a cromar en naranja. Lo voy a poner en la boca del estómago y lo voy a cromar en amarillo. Lo voy a poner en la glándula timo y lo voy a cromar con el color verde. Lo voy a poner en la parte de la tiroides y lo voy a cromar con el color azul. Lo voy a poner en la frente, lo voy a cromar con el color índigo y lo voy a poner en la coronilla y lo voy a cromar con blanca o violeta. Eso es la funcionalidad que tenemos de las gemas, porque el cuarzo va a potenciar a 20,000 veces la parte de la luz. Cuando nosotros en la primer práctica en la que pendulamos y pendulamos no quiere responder un punto para equilibrarse, pongan el cuarzo, cromen ahí, inmediatamente van a ver que se va a sintetizar. Cuando vuelvan a pasar para ver si ya se equilibró ese punto en energía, van a ver que responde de maravilla, ¿sí? ¿Por qué le da el color a las gemas? Bueno, pues porque hay una concentración diferente de minerales, y otro es la cuestión de que los cuarzos se encuentran en el interior de la tierra, no surgen así, sino que generalmente se encuentran vetas que son dinamitadas. Generalmente, a pesar de que su composición es fuerte, también suelen ser frágiles, por lo tanto no se utiliza el dinamitar para sacarlo, sino simplemente con el trabajo manual de los obreros, ¿no? De ciertas herramientas tecnológicas. Pero no se utiliza el calor. Los cuarzos, al estar al interior de la tierra, pues obviamente han estado sujetos a diferentes presiones atmosféricas. Y por ejemplo, un cuarzo que tiene una concentración, en el caso de este tipo de cuarzos, cuando ha sido sometido a más de 450 grados centígrados se vuelve amarillo, a 500 grados se vuelve anaranjado fuerte, a 600 grados se vuelve una consistencia muy lechosa, es decir, un color casi compacto. Los colores se lo dan la concentración diferenciada de algunos minerales u otros y la presión que han tenido bajo la tierra. Por lo tanto, lo que tenemos en nuestras manos es una concentración geofísica de años que hace que este compuesto esté representando la memoria viva de la Tierra, el electromagnetismo más puro, y por esto conserva esa cualidad de ser sumamente electromagnético y capaz de cambiar la frecuencia de los cuerpos en los que entra en contacto. Les pusimos, ya para cerrar y terminar,
Les pusimos una diapositiva que habla acerca, es una cita textual de un portal que se llama Cuencos de Cuarzo. Nosotros hemos escuchado acerca de los cuencos de cuarzo y que si funcionan y tal. Funcionan porque los acordes son armónicos, pero no solamente por eso, sino porque el 99% de los cuencos de cuarzo están hechos con sílica de cuarzo. Esto genera una repercusión vibratoria específica que va a copiar nuestro cuerpo. Es decir, el cuarzo no es necesario que lo toques, sino que cuando tú lo tonas, estás activando ese electromagnetismo, y tan es así que empieza a abarcar olas y olas y olas, que las personas que están en contacto con esta vibración también hacen que su cuerpo y toda esa composición de cristales que está en los huesos, que está en la sangre, que está en el ADN, que está en el cerebro, en nuestro sistema nervioso, haga una copia y haga una transformación de electromagnetismo importante. Es importante que nosotros nos hagamos de nuestros cuarzos, por lo menos gemas, no importa el tamaño. Esta es una gema grande, no importa el tamaño. Un cuarzo pequeño, es vital que tengamos nuestro juego de 7 cuarzos para poder activar nuestras terapéuticas. Vamos a ver, dentro de lo que vamos a ver para cerrar y todo esto, cómo podemos tomar la energía del cuarzo, de la cromoterapia aplicada y específica para diferentes padecimientos, por lo menos 40 enfermedades. Pero en este momento cerramos esta sesión aquí. Agradecemos mucho, vamos a compartir esta clase y vamos a compaginar después los pequeños cachitos si es que se ve necesario, pero por favor estudien esto. El fin de semana esperamos hacer nuestra práctica y compartirla para poder estar todos en sintonía, pero no nos tiren de loco. Vean los materiales de apoyo, vean la bibliografía, vean los cuadernillos y las clases a cabalidad y traten de hacer sus prácticas. Manden fotografía de sus prácticas y díganos qué dudas tienen para ir avanzando teórico y prácticamente en esto. Les mandamos un gran abrazo y muchos besos.